Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Jorge Vasconcelos para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Jorge. Y bueno, mañana el INDEC va a dar a conocer la estimación de inflación del mes de abril, que se espera en torno al 4%, acumulando más de un 17% en los primeros 4 meses del año. Tanto el gobierno como la mayoría de los analistas esperan una reducción de la tasa de aumento de los precios para los próximos meses. ¿Compartís este pronóstico, Jorge? Sí, o sea, en abril estaríamos en el 7º mes consecutivo en el andarivel del 4%, centésimas más, centésimas menos. Lo que a mí no me sorprende que la inflación esté en ese andarivel. Lo que sí me preocupa es el enorme desfasaje que se está produciendo entre los precios libres y los precios regulados, porque estamos en una relación de 3-1, 4-1, entre Claro. lo que suben los precios libres y lo que suben los precios sujetos a distintas regulaciones. Y esa distorsión de precios relativos que se está produciendo, en realidad es una señal preocupante en función de futuro, Claro, porque exacto. al 2021 tenemos que verlo básicamente como un año de transición, como un año bisagra, que genere condiciones, que prepare las condiciones para que el rebote de actividad de este año se pueda continuar en los años siguientes. Y para que esa recuperación se pueda prolongar en el tiempo, es fundamental que los precios relativos no estén distorsionados como se están distorsionando. Entonces, la lectura principal para mí es esta, que es una continuidad y una profundización del problema del deterioro de los precios, del desfase de los precios relativos. Por eso lo que estás señalando con esto es que si bien puede haber, como se espera, una reducción de la tasa de inflación en estos próximos meses, la inflación tarde o temprano va a volver a pegar un salto. Claro, claro. Y además, si uno piensa en la necesidad de que esta recuperación de este año se continúe en los años siguientes, porque no hay que olvidar que hoy la tasa de desempleo bien medida está en el 15%, o sea, necesitamos desesperadamente no solo rebotar este año, sino seguir recuperando actividad en los años subsiguientes. Dado ese contexto, el tema de que los precios relativos se desacomoden en 2021 es una traba, un lastre, una dificultad para que la recuperación se pueda continuar en 2022, porque en 2022 tendríamos que volver a hacer ajustes y esos ajustes obviamente al afectar el poder adquisitivo de los salarios complican el consumo y complican la continuidad de la recuperación. Por eso insisto tanto en este punto. Claro. Jorge, ¿y cuál es la forma o cuál podría ser una salida para evitar esa distorsión? Bueno, en realidad Guzmán creía tener esa receta, pero se insubordinó a un subsecretario de Energía y se produjo una crisis política en el gobierno de la cual todavía no se salió. Yo creo que la cuestión principal acá no es la discusión de las tarifas o los subsidios a las tarifas, sino cómo nos imaginamos para los próximos años. El tema de las tarifas no es solo relevante por la cuestión de la distorsión de precios relativos, sino también por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y un escenario sin Fondo Monetario Internacional en los próximos años sería un escenario de cepos todavía más duros, de restricciones más duras, con lo cual la capacidad de la economía para seguirse recuperando va a estar cuestionada. Entonces, el tema de las tarifas se inscribe en esta cuestión. Necesitamos recuperar el crédito internacional. Para recuperar el crédito internacional necesitamos mejorar las cuentas fiscales. Y además los argumentos que el gobierno intenta exhibir frente a los técnicos del fondo, al Club de París, en cierto modo no están convalidados los argumentos de una situación desesperante, etc. La soja por encima de los $600 es un elemento ambivalente para el gobierno. Es una ayuda, entran más dólares, se recauda más,
pero también nuestros acreedores están viendo esto. O sea, el año pasado, por retenciones, se recaudaron 5.500 millones de dólares aproximadamente. Y este año se van a recaudar 8.500 mil millones de dólares. Un aumento muy importante. Claro, tenemos una mejora de recaudación de 3.000 millones de dólares solo por retenciones. Entonces, ¿a qué destinamos esa mejora? Tu análisis, Jorge, es que eso pone de repente algunas condiciones a la hora de renegociar. O sea, es como que buscamos argumentos para que nos den un trato excepcional, pero la realidad nos dice que algunas cosas que están ocurriendo son muy positivas para la economía argentina, pero está en el gobierno argentino ver cómo se aprovecha esa mejoría, si se aprovecha toda para gasto de consumo en pocos meses, como un fogonazo, o se aprovecha para sentar las bases para que, repito, la recuperación que está teniendo este año se pueda extender, mantener y profundizar en los años siguientes. Casi todos los temas que tomamos relevantes tienen esa doble lectura, digamos. ¿A vos temés que se aproveche este contexto favorable, que obviamente no va a durar por mucho tiempo, para obtener un buen resultado en estas próximas elecciones y sino para sentar las bases para el crecimiento post-pandemia, Jorge? Claro, porque además el propio gobierno tendría que estar pensando en que además de estas elecciones de medio término, tiene elecciones en 2023. Entonces, repito, 2021 es un año bisagra y lo que se haga bien o se haga mal en 2021 va a repercutir en 2022 y 2023. Y este tema fiscal, el uso de la mejoría del precio de la soja y de la mejoría de la recaudación por retenciones, entra dentro de esta discusión. Y en este aspecto también, para ir terminando, nos queda un minuto, Jorge, está el tema del atraso cambiario, ¿no? El gobierno está utilizando, el Banco Central está utilizando el dólar oficial contra la inflación. Sí, el tema cambiario en realidad giró mucho la discusión y el enfoque sobre esta cuestión después de la suba. El precio de la soja ha subido 80% en 12 meses. Claro. Entonces, la devaluación que hoy necesitaría la Argentina es mucho menor a la que necesitaría si la soja estuviera en $400 y no en 600. Sin duda. Incluso las reservas del Banco Central han mejorado en lo que va del año. Las reservas líquidas han mejorado en unos 3.000 millones de dólares. Podrían seguir mejorando otro tanto en los próximos 3-4 meses. El tema cambiario es hoy la variable que en realidad el gobierno puede manejar mejor. Pero así como puede manejar el tema cambiario, no está pudiendo manejar la cuestión de la inflación y la cuestión del nivel de actividad, porque la recuperación del nivel de actividad desde fin de marzo, principios de abril, entró en una meseta. Y esa meseta obviamente no es una buena señal en términos de futuro. Así que la variable cambiaria está hoy dentro de las que mejor puede manejar el gobierno. Las otras variables, el desempleo, el nivel de actividad y la inflación, que son mucho más relevantes en el mediano y largo plazo, son las variables sobre las cuales todavía tenemos demasiadas incógnitas. Muchas gracias, Jorge. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis clarísimo, detallado del economista Jorge Vasconcelos, sembrando dudas, advirtiendo contra los riesgos de utilizar las ventajas que hoy existen, las condiciones favorables que hoy existen para obtener un buen resultado electoral, pero comprometiendo las posibilidades de recuperación de la economía en los próximos años. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.